Eh, Siguiendo el curso de análisis forense, el día de hoy vamos a trabajar sobre la estructura de discos, pero vamos a ver primero el tema de la estructura de discos de máquinas a partir de Windows 7. No vamos a tocar mucho la estructura de disco de máquinas anteriores, ¿no? De XP 2003, llamémoslo así, por temas de tiempo más que nada, pero voy a dejar referenciado las diferencias más importantes que hay entre estas dos tipos de estructuras, llamémoslo así. Recuerdan que cuando hicimos la clonación de discos a través del Imager Lite, sacábamos clonaciones totales, ¿no? Hace poco hicimos la clonación de un Windows 7 con 3 particiones, que lo debo tener acá en mi carpeta de recursos compartidos, ¿no? Voy a ingresar a Media, Anfo. Acá en Anfo debo tener esas evidencias. Acá tengo evidencias que ya hemos visto anteriormente analizando la memoria con Volatility, ¿no? Hemos trabajado este archivo que se ha clonado. Esta es la clonación del disco duro completo de los 15 GB que teníamos. Esta es su memoria, que también están con sus respectivos hashes, que eso ya lo analizamos con Volatility. Y por acá también tengo un volcado de disco de un Windows XP, ¿no? Para delimitar algunas diferencias importantes de ambos, y con su respectiva memoria, que el día de hoy nos vamos a centrar más que nada en el análisis de los archivos de Windows 7 con más que nada la extensión de disco duro, las extensiones 001. Vamos a trabajar con las extensiones 001. Voy a hacer un filtrado acá para que solamente me muestre este tipo de extensiones. Y tengo estos dos archivos, que son los dos archivos que están siendo visualizados. Este es el volcado, mejor dicho, la clonación de disco duro completo, tanto de un Windows 7 como de un Windows XP. Ambos tienen características muy importantes, no solamente, o diferencias muy importantes, no solamente en la manera como cambiaron la forma de almacenar las contraseñas, o la estructura de la papelera de reciclaje, o también la estructura, en este caso, a partir de Windows Vista o 7 ya te pide una partición reservada para el sistema, y eso se va a evidenciar acá. Uno de los comandos que utilizamos para ver la estructura de disco es el comando de mmls, que lo ejecutamos con sudo. Si vemos sudo mmls y el nombre del archivo, ¿no? Voy a ponerle acá Windows 7.001. Recuerden que esto es Windows 7.001. Esta es una clonación total del disco, y como tal es toda la información binaria del disco. Y este comando me da su sistema o su estructura de disco, su estructura a nivel de la tabla de particiones, como acá aparece, ¿no? Primero hay que trabajar con el superusuario, y al momento que te dice que es una partición de OS, es por la partición principal de Windows. El tamaño de sector, por lo general siempre es 512. Por lo general, digo, no implica esto que se puede cambiar. Sí se puede cambiar al momento de uno crear, hacer la instalación de Windows, puede cambiar el tamaño de partición, o al momento de formatear una unidad también puedes cambiar el tamaño del sector, perdón, que es el valor por defecto de 512 bytes. Luego te da esta tabla, una tabla en el cual tenemos que saber interpretar esta tabla, ¿no? Porque no es solamente, bien, ya tenemos la tabla y ¿qué hacemos luego? ¿Cómo analizamos? Porque dentro de esta tabla están las unidades lógicas, y dentro de cada unidad lógica está la información, y la información valiosa para nosotros. Ojo, información que está borrado, información que está en papelera, información que está en archivos de programa, en mis documentos, en todo, en todas las unidades. Para poder entender esta estructura, acá ven una tabla de doble entrada, ¿no? Donde ves el slot, que prácticamente es la ranura o la posición del disco, las separaciones que tiene o la cantidad de particiones que va a tener. En inicio y fin y longitud, estos son donde inicia, pero está medido en sectores.
no está medido en bytes. Te dice que el primer sector, que es el slot meta, que normalmente está la MBR, inicia en el sector 0 y termina en el sector 0 teniendo una longitud de 1. Los primeros 512 bytes, que sería la MBR, y ahí estaría el arranque, ¿no?, de todo el disco, que me va a redireccionar a cuál es la partición primaria y dónde va a cargar el sistema operativo luego. Igual, toda la estructura de disco está especificada acá. Luego te dice la descripción, la tabla primaria. Luego acá hay un slot que no está seteado, ¿no?, que no tiene nombre, etiqueta, que está sin asignar, como aparece en esta etiqueta. Y luego me aparecen con nombres 00 hasta estos 4, donde el 00 inicial indica que es la unidad de disco duro y el segundo indica el slot o unidad de partición. En el primero, no todo empieza de 00. Eso quiere decir que esta unidad tiene 4 particiones, pero no necesariamente tiene unidad C, D, E y F, que serían las 4. Recordemos que estamos en un Windows 7. En un Windows 7, por defecto, el sistema operativo reserva unos 100 megas, ¿no?, que crea una partición reservada para uso propio, exclusivo del sistema. Y esa partición se evidencia siempre en la primera, del tipo NTFS, que este es su código su código binario del tipo de partición NTFS. Luego acá podríamos decir que esto en su gran mayoría y casi con total seguridad es la partición reservada por el sistema. Y si pesa 100 megas, que cuando uno lo deja por defecto porque lo puede modificar, va a cambiar. Pero si uno multiplica estos tamaños, que es 204.800, que son tamaño en sectores, por la cantidad de bytes, te va a salir los 100 megas, ¿no? Es por eso que podemos analizar y podemos concluir de que sí es la partición reservada por el sistema. Y luego de eso recién vendría la primera unidad lógica, que por lo general podría ser la unidad del sistema, ¿no? Luego también podría ser la segunda unidad, ¿no?, y tercera unidad. Cada una de ellas con sus sectores de arranque, de inicio. Y de acá es donde uno va a poder ver la manera de ingresar a esta partición lógica para poder visualizar la información. Eso es lo que debemos hacer, y para eso tenemos que utilizar el comando de montar, ¿no?, un comando que se utiliza muchísimo en Linux para poder crear un acceso, un enlace simbólico a la estructura o mejor dicho a la data, para poder visualizarla en un formato adecuado. Y hay que tener mucho cuidado porque dependiendo del tipo de partición va a cambiar, ¿no? No es lo mismo hacer un montado de NTFS, de un FAT32 o un Xten4, puede cambiar esto. Así que nos queda comenzar a trabajar. Así vamos a comenzar a montar estas 3 particiones que sí me sirven. La última también está sin asignar, ¿no? Está sin asignar es lo que deja seguro libre, pero no va a haber data ahí. O podríamos encontrar otra información por ahí. No vamos a entrar al análisis todavía de esos slots que están acá sin asignar. Lo que sí nos interesa es estas slots que son NTFS. Bien, empecemos primero a utilizar ese comando que es el mount, porque el propósito del día de hoy es analizar un poco el archivo de paginación, el archivo pagefiles.sys, que es un archivo de paginación o memoria virtual, donde ahí va a descargarse algunas páginas de la memoria cuando la memoria se satura o para el funcionamiento más rápido del sistema operativo. Bien, entonces tendría que primero trabajar con este comando mount, y lo que me va a pedir es un origen y un destino. El destino lo tengo que preparar, es decir, voy a crear unas carpetas, ¿no?, en el destino. Por practicidad lo voy a crear en temporal, pero a veces es bueno crearlo en tu entorno mismo, en tus documentos y esto. Pero lo voy a crear ahorita en temporal.
para poder trabajarlos desde ahí. Entonces en temporal voy a crear unas carpetas para poder guardar o hacer el enlace hacia las particiones que tengo acá. Vamos a crear de golpe mkdir 3 directorios en temporal. Ojo que estoy en Anfo y para crear en temporal tengo que ponerle la ruta absoluta porque no, si le pongo acá directo la carpeta, por ejemplo Windows 7C, lo crearía en Anfo y la idea no es crearlo en Anfo, lo que le estoy diciendo es crearlo en temporal, por eso ponerle la ruta absoluta porque estoy acá, ¿no? Creo una carpeta, creo otra carpeta también, un espacio, voy a crear la unidad D también y creo otra carpeta acá, la tercera carpeta espacio, perdón, este es Windows 7D y otro espacio en temporal Windows 7E. Estoy creando 3 carpetas, cada una separada por un espacio. Acá hay un espacio, ¿no? La segunda carpeta, otro espacio y por último la tercera carpeta. Le damos Enter y si visualizamos lo que hay en temporal con un vistazo desde acá también, a ver, lístame en detalle lo que hay en temporal. Tengan en cuenta bien los espacios en Linux. En Linux sí es muy sensible a mayúsculas y minúsculas, hay que saber muy bien cómo lo estamos llamando, hay que utilizar bien los comandos en mayúsculas y minúsculas porque si no va a salir un error y eso nos va a causar problemas en el tiempo, ¿no? De poder hacerlo rápido o poder hacerlo simplemente el análisis. Si visualizo, acá ya tengo estos 3 directorios, no tanto C, D y E, que ojo, estos 3 directorios están con D, que empiezan de directorios, están en la carpeta temporal. Bien, ahí vamos a montar primero esta unidad, la unidad C. Es importante tener en cuenta el sector de arranque, el sector de inicio, porque es ahí donde se va a ubicar, o sea, el comando mount se va a mover hasta este sector y a partir de ahí va a leer una cantidad, ¿no? Dependiendo el tipo de formato que tiene. Se ubica en este sector y uno le pone la longitud, o mejor dicho, el sector más que nada, y él automáticamente busca el final de ese sector, el final de esa partición, porque hay un fin de partición. Busca y si lo encuentra y coincide con el formato, va a montar el disco, o mejor dicho, la información se va a mostrar de manera correcta. Puede haber múltiples problemas acá al montar, que sería bueno que me avisen o me pongan en los comentarios cuál es el error que le está saliendo al momento de hacer la ejecución de este comando. Bueno, vamos a trabajar entonces igual con el superusuario porque vamos a hacer tareas que necesitan privilegios especiales y el comando se llama mount, de montar. Le pasamos el tipo de partición con "-t" y si estamos viendo acá que es NTFS, le ponemos NTFS como nuestro tipo de partición. Si fuera un FAT32, que aparecería acá como Windows FAT32, lo trabajaríamos con un tipo de partición BFAT. Pero eso ahorita me está apareciendo NTFS, así que le trabajo NTFS directo. Luego opciones de enlace, ¿no? RO y loop para que cree el enlace simbólico, de cierta manera, porque lo que hace no es copiar toda la información de acá, toda esta longitud no es que lo va a migrar a la carpeta, lo que va a pasar es que solamente crea el archivo hacia esa dirección y de ahí lo que hace es visualizar lo que hay ahí, crea como una especie de enlace simbólico o acceso hacia esa dirección que estamos especificando. Y es por eso que es importante especificar la dirección a través del comando offset, que vendría a ser, y para lo que vemos el tema de informática, offset es un sinónimo tal vez de dirección, donde está o donde yo tengo que correr o donde tengo que ir y encontrar cierta información. Llamémoslo así, en memoria o en disco, todo se trabaja a través de direcciones. En una dirección puedes encontrar valores, data, contenido. Es por eso que yo le pongo acá un offset y siempre en este formato. Igual dólar y abro 2 veces mayúscula para que decirle cuál es la dirección de inicio que deseo moverme, cuál es el offset, y eso me lo delimita el sector de arranque, mejor dicho el sector de inicio de la partición. Y acá veo 206848, entonces le pongo
26848. No siempre va a ser el 206848, pero eso hay que ver la estructura de disco primero para poder poner acá. Pero también hay otro detalle, el offset no me recibe en tamaño de sectores, él cuenta tamaños en bytes y es importante acá multiplicarlo por el tamaño del sector, que sería 512, que es por lo general también 512, pero todo eso me lo certifica el comando mmls para ver la estructura de discos, y acá valido que el sector tiene 512 bytes, o sea su tamaño de 512, y inicia en el 206.848. Y en este formato, doble paréntesis porque primero va a operar y te va a dar el resultado de esto, y luego tiene que estar en este formato con todo el resultado. Para evitar uno estar multiplicando, se le asigna a la máquina que lo haga por nosotros, ¿no? Bien, ya le dije que va a trabajar con este offset, o se va a mover hasta este offset, hasta esa dirección, y a partir de ahí va a leer un formato NTFS y él va a buscar el fin de quién ahora, del archivo que deseo trabajar, que es el disco duro, Windows 7.001. De acá va a sacar toda esta información, ¿no? De acá va a tener que sacarlo. ¿Y dónde lo va a enlazar? ¿Hacia dónde lo va a poner? ¿No? En temporal, Windows 7, directorio D. Y ahí perfecto, perfecto, ya tengo el origen, ya tengo el destino y solamente me quedaría ejecutar el comando. He puesto la pantalla o la consola un poco grande para que pueda trabajar bien. Si es que no sale ningún error, sí lo hizo, ¿no? Si es que se hubiera salido algún error, aparece aquel mensaje y hay que darle una lectura al error, porque puede haber múltiples errores, como le digo, a veces mayúsculas y minúsculas. Es importante acá los espacios, en comas, no son puntos, son comas, el origen, si el destino está creado, si no tienes privilegios, hay que ver muchas cosas. Bien, ya tenemos entonces ya montado la unidad C, y esa unidad C podemos visualizarlo. Voy a abrir otra consola. A veces me gusta trabajar con más de una consola para el tema de, mientras en un lugar tengo ordenado lo que estoy haciendo, veo las estructuras, en el otro lugar voy haciendo el análisis, ¿no? Y por eso tengo acá la segunda consola, y en esta consola vamos a ver, ¿no?, la parte de análisis para ver si ha montado correctamente, ¿no? Voy a ir a la carpeta temporal y Windows 7C, que supuestamente ahí debería encontrarse toda la información. Y acá le vamos a dar un listado en detalle, y esta es la información del disco duro C de esa máquina de muestra, la evidencia, ¿no? Hemos logrado obtener el acceso a toda la estructura de directorios, y acá no hay ningún archivo bloqueado, acá vas a poder visualizar todo, ¿no? Acá no visualizo sí los archivos eliminados totalmente, eso lo tengo que hacer con otras herramientas, pero me va a dar un alcance mayor para poder trabajar archivos que normalmente en Windows están bloqueados, como el archivo de paginación, la papelera de reciclaje, ¿no? Me va a permitir trabajar. Esa es la manera correcta de montar, ojo, ¿no? De montar una unidad. De igual manera puedo trabajar y montar las otras unidades de IE. Otro detalle también, si es que uno está en esta carpeta y cambia el comando, desmonta o hace algo, ¿no?, por lo general no actualiza. Tengo que salir del directorio, ¿no?, tengo que subir uno más y volver a ingresar nuevamente al directorio para ver el contenido actualizado. Por ahí hay un pequeño detalle, ¿no? Si veo D por decir, y vamos a hacer esa muestra o ese análisis que le estoy diciendo para que tengan cuidado. Por ejemplo, yo estoy entrando a la unidad D. Supuestamente no he montado nada en D, no debe haber ninguna información. Reviso y está vacío, total. Ahorita vamos a hacer desde la otra consola, vamos a practicar y vamos a montar también la unidad D. Prácticamente siguiendo el mismo comando, ¿no? Tecla arriba guarda el buffer, ¿no?, el buffer de comandos, y voy a hacer un análisis del comando. Sudo mount está bien, NTFS también es NTFS, menos O de opciones también se mantiene. El offset sí va a cambiar, no es este offset, no es el 206848, ahora de la unidad D es 2 millones, no, perdón, está acá 20.148.224,
Entonces ponemos esa dirección que está acá, 20.148.224. Por 512, claro, porque lo que espera acá es el offset en bytes y lo que tenemos en la tabla es el offset en sectores. Por eso se multiplica por 512. Voy a minimizar tal vez esto un poco para que no contaminen los comandos que tienen, no se pueda ver algo distinto, distorsionado. Del mismo disco, sí, del mismo disco clonado. Y ahora no lo voy a poner en C, lo voy a poner en D, porque en teoría es la partición D, ¿no? Si le damos ingresar, ya montó la unidad de esta dirección. ¿Y qué hacemos en la unidad D? Bueno, ahora voy a visualizar. ¿Se acuerdan que estaba en D? ¿No? Si le doy nuevamente el comando ls-l, aparece 0. Eso es lo que me refería hace un momento. No es que no haya montado, sino que no se actualiza por defecto el directorio. Por eso hay que tener cuidado si es que estamos dentro y hacemos la ejecución del comando para montar lo que estamos en esta carpeta. Es mejor salir, ¿no? Y ingresar nuevamente Windows 7D. Y ahora si hacemos un listado, vamos a poder ver la información. No es que el comando falle, sino es que, como le digo, el enlace simbólico se crea acá, pero él no se ha enterado. Recién se entera al momento de ingresar a la carpeta. Bien, acá tenemos también el contenido de C y D. Y por último, haríamos el montaje de la última unidad, ¿no? De la última unidad, que sería... Nuevamente acá voy a escribir el comando. Ustedes pueden utilizar el tecla arriba, pero cambiar siempre las direcciones. Hacer una lectura del comando para no equivocarse. Este es O minúscula, menos O de options, ¿no? Y igual la dirección, ahora el offset de esto es 27.607.040. 27.607.040. Ahí inicia. No pongan la de fin ni menos la longitud. Se tiene que poner el sector que se inicia. Por 512 del mismo archivo, Windows 7.001. Ayúdense con la tabulación también. Eso es importante para poder evitar cometer errores de alta, mayúsculas y minúsculas, más que nada. Windows 7E. Bien, como ya estoy con sudo, no me pide, ¿no? No me pide más comandos, o mejor dicho, no me pide más cosas. Y acá le decimos, ahora visualiza, cd, cambia de carpeta, temporal, Windows 7 con W mayúscula, yo lo tengo, pues hay que poner W mayúscula, tabulas, queda en 7. ¿Por qué queda en 7? Porque tiene tres posibilidades, tiene C, D o E, ¿a cuál quieres ingresar? Si le doy dos veces tabulación me va a salir las posibilidades que tengo, por eso no autocompleta todo. Y ahí le voy a poner, bueno, AE. Ingreso un ls-l y tengo contenido de la partición o de la última partición. Cada quien con su papel de reciclaje. Y habíamos visto arriba que solamente la unidad C, bueno, si ya tienes acá Program Files, si tienes el archivo Page Files, Windows es el directorio del sistema, ¿no? La unidad del sistema, en otras palabras, el AutoExec-BAT. Estas de acá son las unidades secundarias, ¿no? Donde guardas data, donde guardas tal vez otra información, pero no es la del sistema, en otras palabras. Bien, jóvenes, hasta acá cumplimos el objetivo de poder entender la estructura de discos, ¿no? Es importante entender la estructura de discos a través del comando mmls y aprender a montar las estructuras de una manera adecuada. Otra cosa importante, ¿cómo se desmonta? ¿No? Voy a entrar normal acá, a subir un directorio. Para desmontar también usamos con el comando sudo y es umount, pero ya es más práctico, no se pone toda esta estructura, solamente se le dice dónde ha estado guardado y la carpeta donde ha estado montado, la carpeta es la que se desmonta. Es como hacer, sacas el CD o pones un eject, ¿no? Y esto quiere decir que yo voy a desmontar, por decir, Windows 7E, la última. Bien, desmontado. Entonces, si acá he hecho un vistazo ls a temporal Windows 7E, ya no debo encontrar nada porque ya se desmontó. Está limpio.
Ahorita si hago un vistazo a D, aún está, porque no lo he desmontado. Ojo que acá estoy haciendo un listado abreviado, genérico, sin detalle, ¿no? Entonces, si desmontamos acá la unidad D, ya lo hizo. Nuevamente he hecho un vistazo a D que hay, ya no debe haber nada porque ya se desmontó, ¿no? Y por último, después de hacer el análisis, también desmontado a C. Y vamos a visualizar que hay en C y tampoco ya vamos a encontrar nada. Es importante hacer esos pasos, ¿no? Montar, desmontar para que cerrar correctamente las variables y trabaje de una manera adecuada. Bien, jóvenes, como digo, hasta acá el objetivo vamos bien. Lo único que faltaría ver es el otro archivo, ¿no? Y eso le voy a dejar a ustedes así como trabajo para que puedan realizarlo, para que se reten ustedes mismos y trabajen. Y vemos la estructura así, grandes rasgos, un sudo mmls de Windows XP 001, la clonación de un XP. Es una tabla de particiones distinta, ¿no? Este XP no tiene esa unidad reservada por el sistema. Directo podemos asumir que esta es la partición C. Podemos asumirlo. Directo también podemos decir que esta es la segunda partición lógica. Y acá vemos que está con FAT32, ¿no? Que este es su código en binario de la partición. Y este está en NTFS, o sea, tiene dos unidades lógicas. Y bueno, su tabla de particiones, que es el MBR, esto no ha cambiado. Lo que no está asignado también no ha cambiado acá. Las partes que no asignan siempre deja un espacio al inicio y al final. Y podemos también nuevamente hacer el montado, podemos ver lo que hay dentro para su posterior análisis. Bien, jóvenes, yo les dejo a ustedes como reto para que puedan trabajar, creen una imagen de un Windows XP, visualicen, vean los cambios realmente y comiencen a hacer el montado correcto para que posteriormente es el inicio, ¿no?, de poder hacer todo el análisis. Bien, jóvenes, esto ha sido un repaso de cómo utilizar el comando mmls para ver la estructura de discos y cómo utilizar el comando mount y umount para montar y desmontar unidades. Bien, cualquier duda no se olviden de ponerlo ahí en los comentarios o me lo llegan a saber si es que tienen algún problema al momento de hacer estos procedimientos.